Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que ustedes vean este video, que el Señor los bendiga. Ah, pues quería continuar con la enseñanza que dejamos, ¿verdad? Tiempos de angustia para Jacob, Israel. Esta sería la cuarta parte, porque esta enseñanza, ¿verdad?, es larga. Y también es muy importante de conocer todo esto para entender qué tiempo es y para quién es, especialmente que se explica y tiene mucho sentido con el libro de Revelaciones. Esto no tiene nada que ver con la iglesia, con todo lo que se viene, ¿verdad?, el día del juicio del Señor. Y esto quiero recalcar y quiero ser muy claro con esto. Esto no solo es a Israel, sino que es a todos, ¿verdad? Todas las personas que han rechazado el Evangelio. Así que vamos a ir hablando sobre esto. Recuerdo que quedamos en el versículo 18, pero quería que volviéramos a través al versículo 14 y 15 de Levíticos capítulo 26. Voy a leerlo otra vez, porque esto hay que aclararlo, ¿verdad? Dice el versículo 14 y 15. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si abominareis mis decretos, y vuestra alma menosprecie mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e inválido mi pacto. Un momento, voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido. Disculpan, está cerrada, pero hay mucho ruido. Oh, perdón. Ay, me disculpan. Bueno, gloria al Señor. Bueno, pues aquí dejo unos apuntes, ¿verdad? Que esto lo había hecho hace tiempo. Como les dije, ¿verdad? Es una enseñanza larga y no es imposible hablar esto de memoria. Sobre estos dos versículos 14 y 15 podemos entender las consecuencias de lo que trae la desobediencia, y el Señor es muy directo y claro con lo que demanda. Ahora, los mandamientos que aquí habla el Señor es sobre el antiguo pacto. Pero si leemos en todo el transcurso del caminar de Israel con el Señor, ¿verdad?, ha sido en rebeldía y muchas veces cayeron en desobediencia a su pacto. El Señor luego promete otro pacto a Jacob, a Israel, ¿verdad? Un pacto que salvará a ellos y a otros, no solo a Israel, a otros, ¿ok?, gentiles. Y ahora el que conocemos, el nuevo pacto, cumplido, afirmado con sangre por medio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cuando leímos Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 a 34, ¿verdad? A Israel se le profetizó que vendría un Salvador, y ese es Cristo Jesús. Se le dio su nombre y hasta el significado de su Salvador. Y esto claramente lo vemos en Isaías capítulo 7, versículo 14, que vamos a leerlo. Vámonos a Isaías. Capítulo 7, versículo 14. Aquí el Señor claramente profetizando a través del profeta Isaías. Dice el 14. Por tanto,
Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí, señal. Y aquí está la señal. He aquí que una virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. El significado es Dios con nosotros. Jesús, Dios manifestado en la carne. Ahora leamos Mateo 1:23. Es lo que nos dice Mateo 1:23. Dice, he aquí cuando el ángel, ¿verdad?, se le apareció a María y le profetizó. Dice, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. ¿Ok? Así que esto fue profetizado por el Señor. El significado de Emmanuel lo vemos en Isaías 9:6. También lo podemos ver, Isaías 9:6. Vamos a Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios, con D de mayúscula, Dios fuerte, Padre, con P mayúscula, eterno, príncipe, con P mayúscula, de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Okay? Nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Jesucristo, a quien Israel, aún siéndoles a ellos profetizado, no supo, porque muchos no entendieron aún que se leía la palabra de Dios en las sinagogas. Y esto es cierto, porque eso es lo que se hace y se hacía, ¿verdad? Y se hace aún en las sinagogas. Pero lamentablemente, ¿verdad?, no han visto esto, porque el Señor profetiza, ¿verdad?, en Zacarías, que el pueblo del Señor, ellos van a ser salvos hasta cuando el Señor Jesucristo venga e Israel lo vea, ¿verdad?, al Señor. Y esto es cuando la palabra del Señor dice que todo ojo le verá. Allí Israel será salvo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor no ha olvidado a su pueblo, aunque muchos están ahora mintiendo. El Señor nunca ha olvidado ni olvidará, Él no ha rechazado ni ha cortado al pueblo de Israel. ¿Okay? El Señor es fiel y verdadero, así que lo podemos comprobar con Romanos capítulo 11, que se está dirigiendo el Señor a la iglesia. Y eso es porque muchos, lamentablemente en este tiempo, muchos están hablando mal, cristianos hablando mal de Israel. Y es vergonzoso porque han caído en la apostasía. Mira lo que dice aquí Romanos, capítulo 11, versículos 24 al 25. Dice, porque si tú fuiste cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en el buen olivo, cuanto más estos, que son los ramos naturales, serán ingeridos en su propio olivo. Está hablando de Israel, ¿verdad? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? Bueno, el último gobierno, ¿verdad?,
que va a ser el anticristo. El anticristo va a salir del último gobierno que va a gobernar el mundo, ¿verdad? Que estos le darán, se habla en Revelaciones, en Apocalipsis, que estos son 10 reyes, que significa, ¿verdad? No sé si van a ser presidentes, pero sí, 10 personas que van a entregar el poder a un hombre, y este es el anticristo. Dice el 26, aquí en el mismo capítulo 11 de Romanos, dice: y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Así que, amén, amén. Así es, mi estimado Julio Moya, se te bendiga, así es, así es. Y pues, lamentablemente, ¿verdad? Muchos han caído, ¿verdad? En esta mala interpretación, ¿verdad? Que no viene de Dios, sobre rechazar a Israel, ¿verdad? Recordemos que el apóstol Pablo, la mayoría de todos los apóstoles fueron acosados por los religiosos, ¿verdad? Que eran los fariseos. Muchos de ellos rechazaron la palabra del Señor, y lamentablemente sus ojos están vendados, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Porque la iglesia está haciendo su trabajo, pero ya cuando la iglesia se vaya, ya el Señor empieza a trabajar con el pueblo de Israel, el cual esto es lo que vamos a ver. Miren qué interesante lo que dice en el capítulo 26 de Levítico. Vamos al 26 de Levítico y van a ver cómo conecta con el Apocalipsis, cómo se conecta con el Apocalipsis. Miren lo que dice aquí. Capítulo 26 de Levítico, en el versículo 16 dice: yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror. Escuchen esto: terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormente el alma, y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Numeremos las consecuencias que el Señor habla a Jacob en el versículo 16. 1. Terror. 2. Debilidad extrema, cansancio. 3. Enfermedad con tormento. Recordemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, en el capítulo 24 de Mateo, cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo: ¿y cuándo serán las señales del fin? Entonces, el Señor Jesucristo habla de que habrán rumores de guerra. Habla también de pestilencias, el cual aquí estamos viendo en el punto número 3, enfermedad con tormento. 4, escasez, hambre y robo por medio del enemigo, del anticristo, ¿verdad? Matanza a espada. Sí, lamentablemente, el anticristo, ¿verdad? Cuando él va a hacer el pacto con Israel por 7 años, y a los 3 años y medio, el anticristo va a romper el pacto y entrarán naciones de muchos lugares a saquear a Israel. Y esto nadie lo puede evitar. Nadie lo puede evitar. Esto es lo que está hablando el Señor. Mira lo que dice el quinto punto: matanza a espada. Y el 6 dice pánico. Recordemos claramente, no sé si ustedes han leído en el libro de Daniel, el Señor, ¿verdad?, usó a Daniel, el profeta, y ¿de qué manera se dirigía Daniel? Por medio de las profecías. Él había leído sobre Jeremías las consecuencias que había de venir a Israel, el cual, por medio de obediencia, Daniel sobrevivió la mano de Nabucodonosor. Y entonces, ¿qué sucedió por medio de esa humildad?
de Daniel y sus hermanos, ¿verdad? Israelitas, de que ellos lo que hicieron fue humillarse, claro. Ellos rehusaron comer los alimentos, no por rechazo, sino que hay algo muy importante. Nabucodonosor lo que hacía era la tradición de matar los animales, de una tradición por medio honrando a los dioses, ¿verdad? Entonces, dioses paganos, el cual ellos por eso se guardaron de esa alimentación, prefirieron comer legumbres, ¿verdad? Y no tomar vino de este varón, pero fueron respetuosos, y esto fue por medio de la obediencia, ¿verdad? Que ellos, el Señor los guardó, porque el Señor había profetizado lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Imagínense ustedes, pónganse a pensar. Si Daniel hubiera dicho, Nabucodonosor fue que asesinó a mi gente, yo voy en contra de él. ¿Ustedes creen que Daniel hubiera existido? No. Es más, el Señor, por esa humillación y entender y seguir las profecías que el Señor había dado por medio del profeta Jeremías, Daniel fue exaltado delante de todos los babilonios, ¿verdad? Porque Daniel sirvió a Nabucodonosor. Daniel fue a ser un ministro de Nabucodonosor. Entonces, nosotros no debemos llevarnos por emociones. Nosotros debemos de llevarnos por lo que dice el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Proverbios, el versículo 7 creo que está, 7 o 8, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No es lo que yo sienta, ni lo que piense, lo que es mejor, la obediencia. Otra cosa, el Señor nos manda a orar por nuestros presidentes, por la policía, nos manda a orar por todos los gobernantes de nuestro país, nos guste o no nos guste. ¿Ok? Por ejemplo, otra vez, pueden leer todo el capítulo número 2 del libro de Daniel y se van a dar cuenta. Otro capítulo muy importante también, Romanos capítulo 13, habla de obedecer las leyes. También nos dice el apóstol Pedro en sus cartas que nosotros debemos de orar por los reyes. Ahora dirán, pero ¿cómo es posible? Pero imagínense, Roma era el imperio que estaba gobernando, ¿verdad?, en la tierra. Y recordemos que los apóstoles y todos los cristianos eran perseguidos por los romanos también. ¿Y qué decía Pedro? Que oremos por los gobernantes. ¿Por qué? ¿Por qué hay que orar por los gobernantes? Pues es la oración. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Orad por los que os persiguen. Que amemos a nuestros prójimos. Es difícil, ¿verdad que es difícil? Somos carnes, pero ¿saben qué? Si nosotros somos obedientes, el Señor nos da paz. Dice la palabra del Señor que si nosotros, cuando andamos bien con el Señor, aún a nuestros enemigos, tenemos con ellos paz. No hay rebeldía. ¿Por qué? La humildad es muy importante para nosotros. Por nuestro bien el Señor lo hace. Ahora, el Señor es Él es el que trae juicio. Miren lo que dice aquí en el 1 Corintios, capítulo 5. Voy a leer algo muy importante. Capítulo 5 de 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo se enoja con la iglesia porque hubo un caso de que era vergonzoso que un hijo de su padre
se había acostado con su esposa. Entonces, en ese 1 Corintios capítulo 5, ustedes pueden leer todo el capítulo completo, pero voy a leer el versículo 11, dice, de 1 Corintios capítulo 5, dice, mas ahora os he escrito que no os acompañéis si alguno llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Está hablando de la iglesia, hermanos. No está hablando del mundo, ¿ok? Que yo voy a andar hablando mal de una persona que es del mundo, esta persona no conoce a Dios. ¿Me explico? Entonces, yo no voy a andar criticando a esta persona. Primero, no es salva. Más bien el Señor nos insta a orar por ellos, ¿ok? El Señor es el que va a juzgar, no nosotros. Miren lo que dice el versículo 11. Mas ahora os he escrito que no os acompañéis si alguno llamándose hermano, está hablando de cristianos, llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pero está hablando del cristiano, no está hablando del mundano. Ahora, un ejemplo, si yo conozco a una persona que no es salva, no conoce a Dios, él es borracho, ¿cómo yo voy a hablarle del evangelio? ¿De qué manera voy a hablarle? Por eso los fariseos, la contienda que tenía Jesucristo era con los religiosos, no era con el mundo. Jesucristo nunca discutió con el mundo. Lo que hacía era acercarse con amor al necesitado, se acercó a la prostituta, a los que cobraban taxes, por ejemplo, ¿verdad? Me robaron dinero, ok, pero miren cómo se sienta Jesucristo en la mesa con los recaudadores de impuestos, con la prostituta, con ladrones. Zaqueo era ladrón. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Eso es lo que debemos de nosotros analizar. Jesucristo no habló mal de ellos. Más bien se acercó con amor. Le dijo a Zaqueo, no le dijo, Zaqueo, eres un ladrón. ¿Verdad que no le dijo eso? Le dijo, Zaqueo, voy a ir a tu casa a cenar contigo. Y Zaqueo se fue. Pero ¿qué fue lo que llamó la atención a Zaqueo? Lo que le llamó la atención es que él no fue juzgado. El impacto que dio a Zaqueo fue que el Señor, con esa misericordia, y Zaqueo sintiéndose culpable de sus acciones, ¿qué es lo que hizo el Señor? De este día, yo voy a regresar lo que he robado. O sea, esta convicción la hace el Espíritu Santo, no la hace los dedos. Eres un ladrón, eres esto, ¿Me explico? Entonces, mira lo que dice aquí. Voy a leer otra vez el versículo 11. Mas ahora os he escrito que no os acompañéis si alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Versículo 12. Aquí está la exhortación. Porque ¿qué me va a mí en juzgar también de los que están fuera, el mundo? ¿No juzgáis vosotros de los que están dentro? O sea que no anden juzgando ustedes los que están en el mundo. Resolvamos nuestros problemas, el mal que está en la iglesia, ¿verdad? Mira lo que dice aquí el 13. Mas de los que están fuera, el mundo, Dios juzga. Quitad pues de entre vosotros al malvado. O sea, el que había dormido con la mujer de su papá. ¿Ok? Entonces vemos la obediencia. Otra cosa, capítulo 2 de 1 Timoteo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 2 de 1 Timoteo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 1 dice, sobre los que están en poder, ¿verdad? Los presidentes, vicepresidentes, policía. Miren lo que dice aquí. Exhorto pues ante todas cosas que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, no solo uno, todos los hombres, por los reyes
y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro. Fíjate, es claro. Bueno, volviendo, ¿verdad?, al versículo 16 de lo que hemos leído en el versículo 26. Mencionamos 6 puntos, ¿verdad? Terror, debilidad extrema, cansancio, enfermedad con tormento, escasez, hambre, robo por medio del enemigo, matanza, espada, pánico. Ahora el versículo 18, vamos a leerlo, vemos el número de castigo del Señor, y esto es muy importante de saber porque se alinea en los años de la tribulación, que son 7 años. Y como el dolor de una mujer en parto, porque como se irá intensificando a medida de su labor. Esto significa la angustia de Jacob. Ahora, leamos el versículo 18 del mismo capítulo 26 de Levítico. Dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces, más por vuestros pecados, 7 años. Ok, miren. Ahora dice, viendo el número en el Señor, dice, vemos muchos ejemplos en la palabra del Señor, las consecuencias del pecado por la desobediencia. Lo habló Moisés y los profetas, al igual en Revelación, Apocalipsis, ¿verdad? Leemos estos versículos. Vamos al punto número 1. ¿Se acuerda que hablamos? Terror. Vamos a ver esto ahora, ¿verdad? Punto número 1. Levítico 26, versículo 19. Vamos a leer el 19. Mira lo que dice aquí. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como latón. Ahora se alinea con Deuteronomio 28:48. Vamos a Deuteronomio 28. Mira lo que dice 28, versículo 48. Dice el 48. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré el Señor contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Ya? Esto lo hizo Nabucodonosor también, pero está hablando aquí el Señor que esto es lo que va a pasar, ¿verdad?, en la tribulación. Ahora leamos Isaías 3:1. Isaías 3:1. Okay. Mira lo que dice Isaías 3:1. Porque he aquí que el Señor de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Ahora Jeremías 24:10. Está después de Isaías. Jeremías 24:10. Dice, y enviaré sobre ellos espada, o sea, a Israel, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean acabados de sobre la tierra que les di a ellos y a sus padres. Ezequiel 14:21. Vamos a ver qué dice Ezequiel. Dice, por lo cual, así ha dicho el Señor Dios, cuánto más si mis 4 malos juicios, espada y hambre y mala bestia y pestilencia, enviaré contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias. Ezequiel 5:16. Ezequiel 5:16 dice,
cuando arrojare yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, enviará para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el arrimo del pan. Ahora, Jeremías 29, perdón, Ezequiel 17, perdón, 5:17, perdón. Ezequiel 5:16 dice, perdón, el 17, el 16 y el 17 eran juntos, perdón. Enviaré pues sobre vosotros hambre y malas bestias que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por ti y meteré sobre ti espada. Yo el Señor he hablado. ¿Se fijan? Miren, nosotros no podemos juzgar a Israel. Es el Señor. Ahora, nosotros también cuando nos portamos mal, el Señor nos castiga. Igual, porque el Señor castiga a los suyos. ¿Ok? Y esto no es un acto de odio al Señor. Es una disciplina. Ahora, Jeremías 44:13. Jeremías 44:13. Dice así. Pues visitaré a los que moran en tierra de Egipto, como visité a Jerusalén, con espada y con hambre y con pestilencia. Jeremías 29:18. Ahora Jeremías 29:18. Estoy leyendo esto para que vean, ¿verdad? Cómo el Señor, Él así ha hecho, ¿verdad? Con su pueblo. Y lo que quiero que entienda es de la manera como el Señor ha corregido a su pueblo. Y es por eso que tiene sentido lo que está hablando en el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice Jeremías 29:18. Dice, y persiguiérelos con espada, con hambre y con pestilencia, y darélos por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por silbo y por afrenta a toda la gente a los cuales los habré arrojado. Ahora, esto lo podemos ver, ¿verdad? El último castigo que fue a Israel fue recuerdan cuando Israel estuvo cautivo, ¿verdad? Por los alemanes, ¿verdad? Por Hitler, ¿verdad? Que estuvo a punto de exterminar a Israel, pero no pudo, porque el Señor siempre cumple su promesa. Ahora, en 1948, 13 de mayo, 13 o 14 de mayo, 1948, Israel nace de nuevo y es puesto, ¿verdad?, reconocido como nación. Ahora, Israel está donde el Señor quería que esté, y ahí nadie lo va a sacar. Sí, van a llegar, el enemigo va a llegar y va a hacer un saqueo doloroso, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Y esto va a suceder. No podemos evitarlo. Pero esto es lo que el Señor ha profetizado, ¿ya? Pero el Señor no va a cortar a Israel. No lo va a cortar. No, porque el Señor lo promete. Jeremías 34, versículo 17. 34, versículo 17. Dice, por tanto, así ha dicho el Señor, vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano y a cada uno a su compañero. He aquí que yo os promulgo libertad, dice el Señor, a espada y a pestilencia y a hambre, y os pondré en remoción a todos los reinos de la tierra. Ahora,
una pregunta. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en este tiempo? De repente ustedes creen que esto sucedió así como de la nada nació esto. ¿Se están dando cuenta cómo muchos países no quieren a Israel? O sea, esto no es coincidencia, ¿verdad? El Señor permite. El Señor permite. Ahora, Isaías 65:13. Está antes de Jeremías. Isaías 65. Mira lo que dice aquí, en el 13. Isaías 65:13 dice: por tanto, así dijo el Señor Dios, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Ustedes saben, ¿verdad? Yo sé que han leído en Apocalipsis, el agua va a ser escasa. El Señor va a convertir el agua en sangre, en ajenjo, que el hombre no va a poder tomar. Y esto no solo a Israel, a todos los que rechazan al Señor, ¿verdad? Así que el castigo no solo para Israel, es para todos los que han desobedecido. ¿Qué es lo que manda el Señor? Arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentirse. El Señor nunca dijo arrepiente de tus pecados. Eso no significa. Lo que significa es cambiar tu corazón de pensar. Sí, yo creo en el sacrificio que Jesucristo ha hecho. Eso es lo que significa arrepentirse. ¿Me explico? Muchos dicen arrepiente de tus pecados y cree el Evangelio. No. La acción ya la ha hecho el Señor Jesucristo. Él pagó con su sangre. ¿Me explico? Eso es lo que el Señor quiere, creer que yo lo he hecho. ¿Ok? Eso es. Ahora, miren lo que dice Apocalipsis 6:8. Ya vamos más adentro, ¿verdad? Porque esto ya al final, Apocalipsis. Miren lo que dice capítulo 6:8. Dice: y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y les fue dada a ellos potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con mortandad, y con las bestias de la tierra. ¿Entienden esto? No solo van a haber pestilencia, no va solo a haber hambre. Las bestias, o sea, los animales, van a atacar al mundo. No solo a Israel, al mundo entero. Miren aquí en Levítico 26:21. Ahora vamos con el punto número 3. Vamos a volver otra vez a Levítico 26:21. Y si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Esto es lo que habla el Señor Jesucristo sobre pestilencias. Plagas, es enfermedad, es pestilencia. ¿Ok? Ahora, se alinean con Ezequiel. Aquí hay muchos versículos, ¿verdad? Y creo que vamos a terminar en este punto 3. Al final que leemos, son como 8 versículos que vamos a leer. Ezequiel se alinea con Ezequiel 6:11-12. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 6, versículo 11 y 12. Sí, así es. Capítulo 6 de Ezequiel, 11 y 12. Dice: así ha dicho el Señor Dios,
hiere con tu mano y huella con tu pie y di, ay de los males de la casa de Israel por todas las abominaciones, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que estuviere lejos morirá de pestilencia, y el que estuviere cerca caerá a espada. Y el que quedare y fuere cercado morirá de hambre, así cumpliré en ellos mi enojo. ¿Verdad? Se alinea con el Levítico 26-21. Ahora, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Sería el capítulo 20, versículo 9. Dice el versículo 9 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Hasta que Israel reconozca al Señor Jesucristo. Y esto va a pasar al final de la tribulación. Es donde Jesucristo viene en gloria con sus santos, la iglesia, a librar a Israel. Pero es menester que Israel sea castigado por Dios, no por el hombre. Por Dios. Él es el que castiga. Ahora, Números. Vamos a Números. Está después de Levítico. Números 11. Capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 31 al 34. Ok, miren lo que dice aquí. Y salió un viento del Señor y trajo codornices del mar y dejólas sobre el real un día de camino de la una parte y un día de camino de la otra, en derredor del campo, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Esto es cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Pero lo que estamos leyendo es como todo, o sea que cuando Israel siempre cae en desobediencia, el Señor envía castigo. ¿Ok? ¿Me explico? Ahora, esto era por desobediencia y el Señor había hecho pacto con Israel, pero Israel no lo cumplió. Ahora vino Jesucristo para poder, ¿verdad?, pagar por todos los pecados. Ahora, el Señor lo que pide es que no rompan el pacto, que es el Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? Entonces, Israel rechazó a Jesucristo, rechazó a Dios Padre, rechazó al Espíritu Santo, pero a Jesucristo, y al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede el Señor, verdad? El Señor tiene que castigar el pecado, ¿verdad? Entonces, el Señor nos muestra en su palabra cómo Él ha corregido a su pueblo. Miren lo que dice aquí, en el versículo 22. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, y toda la noche y todo el día siguiente, y recogiéronse codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo de alrededor del campo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada. Cuando el furor del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una muy grande plaga. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabar, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso de Kibrot
Ahab movió el pueblo de Haserot y pararon en Haserot. ¿Pero qué fue? El Señor les dijo guardar el sábado. Muchos estaban, o sea, el Señor decía, no guarden, mañana va a haber, no guarden, y desobedecían, muchos desobedecían. Igual pasó con el maná. Dijo, Señor, no guarden para el día siguiente, y el maná se llenaba de gusano. Pero el Señor sí decía, el viernes recojan porción para el sábado, para que el día del sábado no lo profanéis. El maná no se va a podrir. Y el Señor va a proveer. No hicieron caso. Unos desobedecieron. Entonces solo con vara, ¿verdad? Muy duro. Por eso el Señor dice que Israel es duro de servir, ¿verdad? Ya. Pero otra vez, solo el Señor puede juzgar. Ok. Ahora Números capítulo 16. Capítulo 16, 41 al 50. Dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo del Señor. Y aconteció que como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de la congregación, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de la congregación. ¿Hasta dónde dijimos? El 50, ok. Sí. Y el Señor habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido delante de la faz del Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso perfume e hizo expiación por el pueblo. Y púsose entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por el negocio de Coré. Después, hasta el, dijimos, sí, el 50. Después se volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de la congregación cuando la mortandad había cesado. ¿Ya vieron? El Señor corrige a su pueblo. Números 25. Números capítulo 25, versículo 3 al 9. 25, 3 al 9 dice, y llegóse el pueblo de Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel, y el Señor dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos al Señor delante del sol, y la ira del furor del Señor se apartará de Israel. ¿Hasta dónde dije? Hasta el 9. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y violó Finés, o sea, lo vio, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y alanceólos
a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Ahora nos quedan 3 versículos ya. Segunda de Samuel, capítulo 24. 11 al 17 dice: Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino la palabra del Señor a Gad, profeta vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco. Tú te escogerás una de ellas, la cual yo haga. Aquí David había pecado contra el Señor porque él censó al pueblo del Señor, y esto no se podía hacer ese censo sin que Dios lo consintiera. Entonces David, él pecó. Aquí dice, versículo 2: Ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco. Tú te escogerás una de ellas, la cual yo haga. Vino pues Gad a David e intimóle y díjole: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? 1, 2, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. 3, o que 3 días haya pestilencia en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Ruego que caiga en la mano del Señor, porque sus miseraciones son muchas, y que no caiga yo en manos de hombres. Y envió el Señor pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: Basta, detén ahora tu mano. Entonces el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que haría al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Ruégote que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Ya? Por la desobediencia. Ahora Joel, ya solo nos quedan 2 versículos. Joel, capítulo 1. El libro de Joel. Okay. Joel 1, versículo 2 al 12, dice: Oíd esto, viejos, y escuchad todos los moradores de la tierra. No solo Israel, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió de la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Despertad borrachos y llorad, aullad todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque gente subió a mi tierra fuerte y sin número. Sus dientes de león, y sus muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como moza vestida de saco, por el marido de su juventud. Pereció el presente y la libación de la casa del Señor. Los sacerdotes ministros del Señor hicieron luto. ¿Hasta dónde? Al 12.
El campo fue destruido, enlutóse la tierra. No solo Israel. Enlutóse la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, perdióse el aceite. Confundió labradores, aullad viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Secóse la vid y pereció la higuera, el granado, también la palma y el manzano. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Ahora el último, Amós, que está después de Joel. Amós capítulo 4, versículo 6 al 11. Ya con esto terminamos. Yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os tornasteis a mí, dice el Señor. Y también yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, la parte sobre la cual no llovió. Secóse y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se hartaban. Con todo no os tornasteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y oruga, vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares comió la langosta, pero nunca os tornasteis a mí, dice el Señor. Envié entre vosotros mortandad, al modo que en Egipto maté a espada vuestros mancebos, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros reales hasta vuestras narices. Pero no os tornasteis a mí, dice el Señor. Trastorneos como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os tornasteis a mí, dice el Señor. ¿Ya? Y este sería, finalizamos con el punto 3, ¿verdad? Vamos a continuar en la próxima con el punto número 4. Esto es muy importante porque no sé si ustedes se han fijado que la mayoría de los sellos, las trompetas y las copas de la ira del Señor hay una similitud, ¿verdad? De la manera que el Señor castigaba a Israel. Y recuerden, esto no solo a Israel. Esto es en el mundo. Los testigos no solo van a profetizar, no solo van a hacer estas maravillas, ¿verdad? Porque van a parar la lluvia, va a haber sequía, van a convertir el agua en sangre. Entonces, no crean que solo va a ser Israel, va a ser a nivel mundial. La hambruna va a ser a nivel mundial. Van a haber terremotos a nivel mundial. Van a haber ataques, van a haber guerras. Recordemos que en el segundo sello, imagínense que va a desaparecer una cuarta parte de la tierra. Imagínense cuántos millones y millones de personas van a perecer. Es triste. Y por eso la palabra del Señor dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino es contra huestes. No es, o sea, ¿qué esto significa? Que nuestra guerra no es contra nuestro prójimo. Aunque nuestro prójimo nos ataquen, nosotros debemos de orar por ellos, no odiarlos. ¿Recuerdan el mártir Esteban? Él, cuando estaba convenciendo a los fariseos sobre que Jesucristo era el Señor, Dios, ¿verdad? El Mesías que estaban esperando.
los fariseos lo apedrearon. ¿Y qué fue lo que dijo Esteban? Señor, no les cuente este pecado. Misericordia. Esteban no maldijo a estas personas porque estaban haciendo eso. Jesucristo tampoco maldijo a nadie cuando él estaba en la cruz. ¿Qué es lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el Señor nos da muchos ejemplos sobre cómo comportarnos, ¿verdad? Y lamentablemente que muchos se han ido a otros caminos, siguen a otras personas por sus emociones. Y esto es carnalidad, esto no viene del Señor, viene de la carne, ¿verdad? Porque la carne siempre quiere rebelarse. Pero si nosotros leemos la palabra del Señor, podemos ver claramente, ¿verdad? El carácter de Dios y su voluntad que nosotros hagamos como hijos del Señor. Bueno, esto es todo por hoy, gracias al Señor. Y continuamos hasta la próxima. Que el Señor los bendiga. Gracias. Pasen un buen día.